Bueno, vamos a dar a comenzar con la última mesa el día de hoy. Estamos con el gusto de invitar de Buenos Aires. Vino Víctor Fenoglio, director de La Puerta, psicoanalista, miembro de la Comisión Nacional del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud, con Ángel Fernández, psicoanalista y escritor, y Comodité Colomini. Bueno, ¿les parece si quieren hablar en ese orden? Primero, Bueno, antes de nada, buenos días, buenas tardes, buenos días también. Agradezco a los compañeros que organizaron el simposio, que me hayan invitado. Como dijo Ángel, bueno, mi lugar de residencia habitual es Buenos Aires, y que un simposio sobre psicoanálisis acá en Rosario, que me consideren como parte acá, me gusta mucho, y que es una ciudad en la cual viví 2 años. Bueno, me siento parte del ámbito. Además, bueno, el tema que han elegido me parece un tema muy importante por un lado y muy espinoso por otro, porque me parece que mete el dedo en la llaga y va hacia el eje un poco de nuestra propia práctica y de la manera en que la concebimos y cómo nos concebimos. Al mismo tiempo, es difícil escaparse del aspecto testimonial, porque inevitablemente uno remite a la propia experiencia y sostiene desde ahí la propia práctica. Prácticamente desde que yo arranqué, hace ya muchísimos años, la experiencia de la práctica, en principio, bueno, psicoanalítica, me pregunté desde dónde se funda. No tanto, no era una pregunta, era una pregunta lacerante, en realidad. Me tuvo a traer muchísimos años, me sigue a traer. Pero básicamente porque yo venía de una experiencia donde había estado muy comprometido y había abrazado de manera extremadamente fuerte y con muchísima convicción y potencia una doctrina y al mismo tiempo una práctica, que es la militancia, dentro de lo que se puede llamar el marxismo revolucionario. Con lo cual, digamos que la derrota barra frustración o barra fracaso nuestro implicó repensar la ligazón con esa doctrina, y implicaba una revisión, un repensarlo de una manera muy corporal, porque no había otra manera. En el medio del dolor, la enorme confusión, todos son muy jóvenes, pero quizás el periodo final, casi toda la dictadura, bueno, que fue el terror más gigantesco, pero posteriormente, digamos, podemos cerrar cuentas con uno mismo y con la propia práctica, se hizo ultra necesario. Era imposible continuar si no. Yo comencé mi análisis absolutamente a partir de las preguntas que se me abrieron ahí. Preguntas, insisto, que literalmente rozaban la muerte, es decir, no era fácil vivir a partir de lo que había ocurrido. Fueron 11 años de mi análisis. En aquel tiempo eran 3 o 4 veces por semana, con una persona, bueno, al cual quiero mucho y le agradezco enormemente y eternamente todo lo que me ayudó, y vamos a llamarlo así, me sostuvo.
Pero la pregunta siempre fue, bueno, ¿cómo a partir de la práctica, cómo se funda uno? ¿Dónde lo sostiene? Y siempre rebotaba de dónde sostiene uno una práctica política, una práctica pública. En ese tiempo me había caído totalmente, se me había caído el sentido de caer, de derrumbar, la idea de que se puede sostener de textos y que se puede sostener de grandes pensadores, como Marx, por ejemplo. De ahí más, esto fue un procesamiento puramente corporal, podemos llamarlo así, y de ahí emergió, donde no se puede sostener nada en la vida a partir de un pensamiento de grandes pensadores. Tomado de esa manera, a partir de ideas que vienen transitando en la historia, lo tomamos como herencia, y que nosotros pensamos que las hacemos propias, porque de alguna manera nos identificamos. Pero el proceso de identificación de esa manera es un proceso extremadamente complicado, y por lo general, si es en podemos llamarlo así, una lucha política pública, termina en lo peor. Con lo cual yo me daba cuenta de que el psicoanálisis tampoco se puede sostener así, cuando veía que se sostenía así en general. Me preguntaba cómo hacían los otros, pero bueno, en general, salvo algunas pocas personas, después y ahí como empecé a darme cuenta que cada uno de nosotros, los que practicamos, tenemos esta práctica, tiene que fundarlo, tiene que poder sostenerlo desde un lugar que no es meramente la tradición. Estamos inmersos en la tradición en todo el sentido del término, en muchos otros ámbitos también, pero la tradición no alcanza. Como todos ustedes, también hice la facultad, y tenía claro de que, digamos, mientras cursé, durante la cursada, antes de la cursada, sabía que desde la facultad no se puede sostener nada. Que yo tengo una visión extremadamente, tal vez, escéptica de lo que es la universidad. Me parece que el discurso universitario es uno de los discursos más alienantes que hay en nuestra cultura, y creo que hay que hacer lo imposible para poder transformar de raíz y de manera superadora, de alguna manera, la institución o la universidad. Con todo, tal como lo vemos hoy, con todo lo que ello implica, el sistema de cátedras, y bueno, lo que está más a la vista y más claro para todo el mundo, que es el sistema de notas, vamos a llamarlo así. Todo eso creo que es una práctica, quizás alienante le queda corto, creo que es mortífera. Sé que esta idea puede resultar un poco antipática, especialmente a la gente que está en la universidad, creo que no, pero bueno, haciendo referencia a esto, no voy a meter muchísimo por ese lado, pero sabía que de la universidad no se puede sacar nada. La universidad lo que da es una licencia para trabajar, y en ese sentido, bueno, en ese punto es necesario en nuestro medio, pero no para la práctica del psicoanálisis, porque además no tengo claro, tampoco voy a abrir la discusión, por lo menos yo, si es posible transmitir psicoanálisis en la universidad. En principio creo que no, pero bueno, pero sí entiendo que muchas veces, a pesar de los dispositivos universitarios, se transmite. Obviamente también la licencia, y hay en Argentina, en casi todos los grandes urbes argentinas, un lugar social ya reconocido y establecido respecto del trabajo psicoanalítico, con lo cual hay un lugar donde uno pueda autorizarse, digamos, resguardarse, pero esto es puramente formal, con lo cual tampoco me convencía. Y quedaba mi análisis.
Y en ese marco creo que sí, que es un ámbito donde uno encuentra o no encuentra algo. Y en mi caso, por suerte, yo encontré algo ahí, lo cual también agradezco porque de vuelta muchísimo en la lista, y al mismo tiempo me abrió y me cambió, digamos, escuchaba antes la posibilidad de operar cambios, digamos, yo doy fe que a mí me transformó, absolutamente me transformó. En este punto, digamos que la primera problemática que se plantea es esta de qué tipo de práctica y qué tipo de saber es el que nosotros llevamos adelante. En ese aspecto siempre recuerdo esa fragmento, pedacito de Freud, donde creo que es en el inconsciente, donde él dice que a un paciente le comunica el contenido de lo reprimido, pero no hay ningún cambio. Y él está seguro que la conciencia lo tiene porque se lo comunicó, pero sin embargo dice no se da ningún cambio. Y que es necesario, dice, que se ponga en contacto con otra huella, que sería la segunda huella, inconsciente, ese contenido en la conciencia para que se operen los cambios. La manera en que se pone en contacto, bueno, podría ser por sesión, de cadena asociativa, lo que sea, pero el hecho real es que ahí tiene que haber una conexión. Y él dice, es muy simple, el contenido es el mismo, uno podría llamar el significado es el mismo, pero el acto de vivirlo y el acto de haberlo escuchado son dos actos absolutamente distintos. En este punto, digamos que el saber o el conocimiento usual, lo que hoy entendemos por conocimiento en nuestra cultura, por lo general es un conocimiento representativo, es decir, meramente consciente, que no produce cambios en toda la estructura inconsciente o la economía inconsciente, y que en todo caso no solamente que no produce cambios, sino que es solidario y está en sintonía con el no producir cambios. Es decir, uno puede saber muchísimo de psicoanálisis, pero no tener absolutamente ningún tipo de posición psicoanalítica en cuanto a la práctica. Uno puede saber muchísimo de la castración y no tener la más mínima experiencia de castración. En este sentido, la representación por un lado y la experiencia efectiva por otro son cosas muy distintas, a pesar de que tengan el mismo contenido. Cuando digo el mismo contenido, como uso las palabras de Freud, ¿no? Esta separación que históricamente en la filosofía occidental se plantea como la relación entre el ser y el pensar, y que a partir de, especialmente de la modernidad, toma rasgos dramáticos, especialmente, digamos, con las formulaciones kantianas, donde se establece una escisión definitiva entre el ser y el pensar. Son ambos como dos mundos y dos esferas absolutamente distintas y distantes. Algo que no ocurrió siempre en la historia occidental, ni antes y tampoco después. Es decir, hay muchísimos pensadores de Occidente que plantean la tarea de la filosofía como la reconciliación, la reunión o de alguna manera la reconexión entre ambas esferas. Pensadores también de gran influencia. Pero bueno, de alguna manera esto es lo que nos domina, que es una práctica dominante, esta separación. Y de alguna manera esto también tiene que ver con la manera en que nos presentamos como hombres y mujeres, es decir, como humanos, en nuestra propia vida. Quizás la neurosis es una expresión de esta expresión alocada de esta separación, donde el cuerpo va por un lado y el pensar consciente va para el otro. Incluso entra en conflicto de manera terrible, que es justamente nuestro ámbito de intervención. Este punto
ancla en la tradición occidental de la filosofía. Con lo cual no es algo nuevo, no es que lo descubre el psicoanálisis, pero sí le da una manera, su propia manera de abordarlo, de rescatarlo y de trabajarlo. Como yo venía inserto en una tradición filosófica del marxismo, como decía antes, hace muchísimos años, fue un ámbito privilegiado, por lo menos en mi vida, el pensarlo a partir de ahí. Y que incluso me dio muchos frutos, como se llama así. Con esto, de vuelta, el psicoanálisis, o podemos llamarlo así, el camino del psicoanalista, no se reduce ni de lejos al ámbito de la tradición psicoanalítica, sino que los grandes pensadores del psicoanálisis siempre han derramado su práctica, sus preocupaciones a muchísimos otros ámbitos que en principio parecía que no tenían nada que ver, y sin embargo siempre fueron cruciales. Con lo cual, digamos, establecer un corpus doctrinario estático y definitivo, o semi, o en algo por el estilo del psicoanálisis, es una tarea no solamente vana, sino que creo perjudicial. Siempre hay como el contacto con lo real o con el ser, está planteándose de manera constante como el recurso de dónde sacar la posibilidad de pensar. En este marco, digamos que era el primer asunto que a mí siempre me angustió y me preocupó en el marco de mi práctica. Hacia los últimos años de mi análisis, yo ahí como comencé a encontrarle la vuelta, especialmente no vía, digamos, intelectual, sino más bien por otros lados. Y bueno, comencé a escribir alguna serie de cosas que nunca he publicado ni nunca he mostrado, pero o muy poquito, pero que sobre todo cuando las mostré en aquellos tiempos, tengo acá un artículo del año 91 y publiqué en el número 2 de la revista Utopía, me produjo grandes tribulaciones, como llaman así, porque tenía claro que yo no quería ya más escribir de manera académica ni tampoco científica, sino que tenía que buscar otra manera de escribir, pero desde una formación o de una posición, si queremos llamarla así, académica o ligado aún a la ciencia. Yo había roto con la ciencia, en el sentido de que ya pensaba que el psicoanálisis no tenía que ser una ciencia en el sentido de ciencia experimental. Todos estos primeros acercamientos se me complicaban mucho porque recibía muchísimas críticas. Voy a leer, porque es muy cortito, este artículo con Enrique Carpintero, que es el director de esta revista y con el cual somos muy amigos. Tuvimos enormes enfrentamientos y, bueno, hoy son risueños, pero en ese momento no era tanto. En el marco del trabajo con los sueños, con mis sueños y con el pensamiento y la escritura, digamos, especialmente la escritura, a mí se me pareció siempre como un personaje que era una mirada que me miraba. Hay un primer sueño que tuve antes del final pero que para mí fue muy fructífero, porque en el sueño yo estaba durmiendo la siesta en una casa que desconocía, así que era una casa así como en verano, una cosa así, y me despertaba así, y había unos 2 o 3 metros, había un nene chiquito de unos 8 años que me decía: ¿qué haces? Entonces yo le decía: ¿qué? Y él me decía: ¿qué haces? Yo me iba a decir siempre: no sé, ¿qué me decís? ¿Qué haces? Y yo medio como que me despertaba en el sueño y le decía: pero no sé qué me decís. Y me decía: ¿qué estás haciendo? Y ahí me desperté. Y para mí fue una cosa extremadamente... Fue unos sueños que me abrió la cabeza.
como que permitió coagular una serie de sentidos que se venían dando. Y yo no sé si es esa mirada o hay otras miradas, pero hay, digamos que siempre esa mirada la seguí buscando toda mi vida y la sigo buscando, porque sé que cuando, digamos, cada vez está más cerca, vamos a llamarlo así. A veces pienso que es la muerte, a veces pienso que no sé. Pero no es una experiencia, podemos llamarle estrambótica, es una experiencia de sueños. Pero sin embargo es una experiencia que a mí, ahora voy a hablar de experiencia, me enseñó mucho. Por eso, ahí dice esto porque el texto empieza, me sorprendió, dice que también él te mirara a los ojos. No sé qué decir, quizás te conoció en algún otro lugar en el que yo nunca estuve, pero yo te encontré o te me apareciste por esa cornisa, y en esa boca de precipicio te vuelvo a encontrar una y otra vez. ¿Sabes lo que siento? Que no me hace falta creer en algo para sostener mi práctica profesional. Que yo te amo, allí mi sustento. Yo no creo en el psicoanálisis, soy el psicoanálisis, porque entre creer o saber y ser hay un abismo, el mismo abismo en el que me sorprende el filo de la angustia que desampara lo más desconcertante y valioso de mi vida. No poder pronunciar yo soy el psicoanálisis es la cobardía mayor, disfrazada de humildad. Si no se es, entonces no se puede sostener nada. Como siempre, tu presencia me confunde, me arrebata con las manos en la masa. Lacerás mi carne sin inmutarte, siento cómo tu escalpelo desgarra el hueso de mi alma. Sin pudor, sin compasión, fríamente, tu mirada pone ante mis ojos azorados pedazos sangrantes de mi farsa. ¿Qué sostengo yo sino mi decencia pequeña burguesa? Siento que hay más verdad en un riff de Jimi Hendrix o en un poema de Artaud que en 100 libros de psicoanálisis, en 1000 palabras teóricas. Para ser psicoanalista hay que descreer del psicoanálisis. No se puede utilizar apaciguados. La verdad perturba, aterroriza. Quiere una teoría que sea acto, que sea carne y sangre. Estamos enfermos de palabras, de ojos que no tienen nada detrás de los ojos. Cuando el psicoanálisis se profesionaliza, se pone serio, renuncia por temor a la compañía de la locura y la muerte. El riesgo es la locura y la muerte. El poeta las enfrenta, no las vence, porque son invencibles. Se alía con ellas, de allí su poder. La teoría tiene que ser un lapsus, estar hecho con su misma materia, provocar los mismos efectos y volver a pisar la misma huella original. Una teoría que hable del lapsus, pero que no lo sea, integra las fuerzas de la coherencia tranquilizante. Yo fui muy contento a entregar mi nota y se armó un quilombo. Lo menos que me dijo Enrique que yo era, que estaba delirando, que era una posición delirante. Después, lo aclararon muchas veces, yo escribí un libro, escribí 2 libros, varios, pero no están publicados, y el primero se llama justamente Un psicoanálisis del delirio y la alucinación. Con esto quiero decir que el tema de dónde sostener una práctica es una pregunta enorme, digamos, casi sostenible, diría, enormísima. Con lo cual, digamos que cuando comencé a tratar de dar mi respuesta al respecto, la manera en que lo hice fue básicamente tratando de encontrar un tipo de escritura que no sea la escritura académica, que no sea la escritura científica, sino un tipo de escritura que pueda anudar lo que dice un poco el texto, así que no voy a repetir. Continúo en la búsqueda de esa, por un lado o para otro, pero digamos que para mí la escritura, como forma de transmisión, contiene secretos muy jugosos y al mismo tiempo muy ricos, que no es tan fácil resolverlos. Toda la década del 80 yo hice mi análisis. Durante esa época terminé la facultad, no pude encontrar a nadie en la facultad, bueno, era el proceso, así que no era tan fácil, era imposible encontrar a alguien con la gente. Pero encontré
una voz que me sostuvo mucho tiempo. A ver, si recién te dice mirada, ahora es una voz. Una voz que me sostuvo mucho tiempo y que era una revista de circulación así, en los kioscos. Y que era una revista, a mí me parecía que era de otro mundo, que era algo que jamás había leído algo como eso, y me recorría a mi adolescencia, y que ahí empecé a darme cuenta, y bueno, con el tiempo fui dando cada vez más cuenta que en realidad mi origen de pensamiento no está ni en la política, como sí muchas veces pensé, menos en el psicoanálisis, que fue mucho más tarde, sino que está en las experiencias que, por lo menos, digamos, desde el punto de vista consciente, yo recuerdo que es comienzo de la pubertad y comienzo de la adolescencia. Básicamente, yo abrí los ojos y empecé a pensar con el rock. Para mí el rock tiene una potencia gigantesca y quizás es la única posición ideológica y política y de pensamiento más fuerte que ha dado, por lo menos el último siglo, una cosa así. Por eso me refiero a Hendrix. Sigo pensando que en un riff de Hendrix hay enormes cantidades de verdad, y que, digo, la verdad que nos compete, la verdad, no la verdad científica, que no es verdad. Esa revista se llamó Cerdos y Peces, y yo me acuerdo que salía, pongámosle el día 10 de cada mes, y yo iba el 5, el 4 a preguntar si había llegado, porque era la única cosa que yo veía. Había quizás muchas otras, pero yo no tenía acceso, que estaba viva y que hablaba en serio. En el medio de una temática, vamos a llamarlo así, y de una manera de escribir que era absolutamente, no sé cómo llamarle, pero ruptura con lo establecido. Reivindicaba la droga, el sexo, digamos, promiscuo, una serie de cosas de ese tipo, pero me parecía que estoy seguro que era la única cosa. Cuando estuve más o menos en mis cabales, fui a conocerlo, quise conocerlo a Enrique, que era el director, Enrique Sims, y bueno, nos hicimos inmediatamente muy amigos, con el cual somos muy amigos todavía hoy. Con lo cual también tengo ahí un amor por las revistas, porque las revistas creo que tienen una función de carta, como hay un contacto constante con el lector, que es distinto al libro, y que tiene muchas veces más liviandad, menos necesidad de ser académicos, de argumentar y de poner todo, sino que es mucho más fragmentario, es polifónica, hay voces totalmente discordantes, y en el medio de ese despelote y quilombo uno, movido, saca cosas. Es decir, no te enseñan nada las revistas, pero uno aprende. Esa era otra que me acuerdo también, que hace muchísimos años había una señora que venía al consultorio y me decía, siempre decía, bueno, hasta la próxima clase, doctor. Entonces yo le decía, mire, yo no le enseño nada, señor, un día está cansado, yo no le enseño nada. Dice, bueno, no sé, pero yo aprendo. Y ahí también me liquidó, como que en el sentido de que ser un poco seco con nuestro propio lugar y lo que hacemos, qué sé yo, cada uno, no lo decide uno muchas veces tampoco. Voy a poner un poco. ¿Qué a poco? Bueno, con el concepto, a partir de esto, yo, digamos, comencé a pensar el concepto de experiencia, ¿no? El concepto de experiencia, como también venía de epistemología, daba clases en la facultad de epistemología, como una experiencia científica con objetos y hechos del exterior. Me di cuenta que esa es una manera de pensar la experiencia. Nietzsche, a partir de Nietzsche, descubrí otra manera de pensar la experiencia, que es, él decía que el proceder filosófico es una experiencia distinta a la experiencia virtual, donde muchos filósofos hablan de cosas de las que no han tenido ni la más mínima experiencia. Y de aquella cosa que uno no ha tenido la más mínima experiencia, más vale callarse la boca y tener el buen gusto de decir no sé o no conozco a hablar del cohete. Entonces ahí
yo entendí que hay otro tipo de experiencia que yo le puse experiencia propia. Y que la experiencia propia, a diferencia de la experiencia kantiana, podemos llamarlo así, porque Kant funda todo su doctrina, podemos llamarlo así, en el concepto de experiencia, en el concepto de sujeto trascendental. La experiencia kantiana, el sujeto trascendental nunca es alcanzado por la experiencia, es a priori, con lo cual todo lo a priori, todo lo necesario ahí funda la experiencia. La experiencia propia, lo particular que tiene es que uno nunca sale como entró. O sea, por lo general, cuando uno hace una experiencia propia, queda transformado. No versa sobre únicamente lo exterior, sino que versa sobre el propio ser. Cuando digo el propio ser y no la subjetividad, porque no es un tema subjetivo, no es que si yo primero empecé, me gusta la Coca-Cola, ahora me gusta la Fanta, sino que es, uno se ha transformado y tiene otra posición. Puede que haya menores, de mayor magnitud o menor magnitud, pero en general, digamos que las experiencias transforman el ser de uno. Y en este sentido, lo exterior o lo interior pierde todo sentido, porque se da en un ámbito o en una zona, una esfera, o de una manera que nunca es afuera o adentro, siempre es un momento raro. Pero podemos llamarlo ahí que el psicoanálisis es una experiencia propia, donde quien hace la experiencia, que es el paciente, se transforma, y se transforma profundamente. En este punto, por un lado, uno puede verlo a partir de la propia experiencia de uno, donde uno en qué se transformó y cómo cambió. Y no cambió de doctrina o de teorías, sino que el cambio es corporal. O sea, la expresión que se escucha, que yo proferí en el momento, y después de las poquísimas veces que pude conducir a otras personas hasta ese final, que no fueron muchas, me alcanzan las de una mano, la frase es siempre la misma, es soy otra persona, como que algo así, o como que nací nuevo. Son experiencias que me parece que son extremadamente profundas. Esta experiencia no es patrimonio del psicoanálisis, creo. Creo que el psicoanálisis es una herramienta o un camino maravilloso en ese aspecto, pero hay muchísimos otros caminos, tanto en Oriente como en Occidente, que conducen a ese punto. El arte es uno, todos los caminos religiosos, especialmente de las corrientes místicas, son otros. Hechos históricos, como puede ser la guerra, hay un montón de circunstancias que permiten ese encuentro, como llamarlo así. Yo me encontré con la mirada. Esos encuentros creo que son hay muchísimo escrito y registrado en Occidente con Oriente. Alcanza a verlo, a ir buscándolos, para darse cuenta que y escuchar el relato de quien lo experimentó, para darse cuenta de lo que ha pasado. En este marco, alguien que bueno, en ese tiempo ahí descubrí, y que para mí, como pensador, digo, ¿no? Y que a mí también me conmovió mucho, fue otro pensador que fue Kierkegaard, Søren Kierkegaard, que supuestamente, él se declara cristiano y escribe desde una posición cristiana, una posición de ese tipo, pero que me parece que es un autor que es extremadamente rico, porque, primera cuestión, porque tiene una escritura que no tiene nada que ver con la escritura, digamos, a la que uno está acostumbrado, y al mismo tiempo despliega o abre cuestiones que tienen muchísimo que ver con esta experiencia. En este punto, digamos que,
yo creo que lo que provee el psicoanálisis es una experiencia y hay que ver de qué tipo. Entonces, veo del otro lado, yo también me puse a pensar, bueno, pero ¿cómo es la experiencia? En primer lugar, digamos que, bueno, cuando uno hace una consulta o cae, porque uno cae un poco así, cae porque viene caído, viene así, trastabillando, caído, no se puede soltar más y cae. Lo que busca básicamente es la eliminación de los síntomas y estar mejor, estar bien. Lo cual me parece lógico en un sentido. Con lo cual, digamos, bueno, la primera tarea aparentemente del psicoanálisis es que esto desaparezca. Y uno puede pensar que ahí llegó su finalidad, cumplió con lo que tenía que cumplir. Sin embargo, ocurre que, bueno, a pesar, digamos, después de un trabajo determinado de tiempo, yo veo que en general los síntomas se desaparecen en no mucho tiempo. Los síntomas, vamos a llamarlo así, complicados por los cuales la persona consultó. La pregunta es, bueno, si ahí termina todo. Y muchas veces se termina ahí, porque la persona dice, bueno, terminé, me voy acá porque yo vine por esto y listo. Nadie está seguro si esto no va a volver a aparecer de nuevo. Lo más probable es que parezca, o algo parecido, u otra cosa. Con lo cual, digamos que no es un criterio de fin ni de finalidad. La segunda posibilidad es que haya cambios posicionales subjetivos importantes, es decir, que alguien que consulta, pongámosle, qué sé yo, por cuestiones de impotencia sexual, cambie su posición ante el otro sexo, que por general hay posiciones dependientes, bueno, al cambiar la posición subjetiva cambia. Esto puede ser un criterio mucho más certero. Y también las personas muchas veces cuando llegan ahí, la tapan y se van. Ahora, ocurre que una vez llegado a este punto, las menos, pero descubren una cosa que se podría decir así. La práctica que llevan adelante, además de ayudarlas a no estar ya más mal, puede servirles para estar realmente bien, como nunca estuvieron. Como que avisoran ahí otra posibilidad y se embarcan en otra tarea, en otro camino que no está muy transitado y que parece que culmina en esto que veníamos hablando antes, que es la experiencia propia, en el sentido más largo del término, y que puede describirse de 1000 maneras y se puede formular de 1000 maneras. De hecho, está formulado de muchas maneras. Yo, digamos, la manera más práctica que encontré, porque me resultó más cercano, es atravesar una experiencia que hace 300 años antes de Cristo, un movimiento griego lo fundó y lo estableció de manera bastante precisa y que dominó casi toda la antigüedad, digamos, esta práctica. Me refiero a los escépticos antiguos. Ellos plantearon ahí dos prácticas, que es la epogé y la ataraxia. La epogé está traducido como suspensión de juicio y la ataraxia como imperturbabilidad de ánimo, como llamarlo así. Básicamente, en que consiste es como la desidentificación tanto de los afectos como de los juicios, o podemos llamar las representaciones. Esto que podría parecer como una especie así de objetivo y de práctica media esotérica, media rara, es de lo más sensato, lo más práctico, y sin embargo es posible, y creo que el psicoanálisis liga con esto, o sea, tiene mucho de semejanza. En ese marco, entonces, creo que uno se sostiene desde ese lugar. Entonces, digamos, por lo menos me parece que el psicoanalista se sostiene y se instituye, se instituye desde ese lugar, desde el lugar de poder atravesar la epogé y la ataraxia, o bien atravesar las identificaciones fundamentales en nuestra cultura,
que básicamente es con la representación, con esa división entre ser y pensar, y con la identificación con los afectos que constituyen, digamos, casi toda la vida del yo. Esto, para terminar, se me impuso de una manera mucho más tremenda o más aguda, vamos a decir, porque después de un tiempo caí en una práctica que yo ni siquiera había pensado ni nunca soñado, y más bien de disparaba, que es el trabajo con psicóticos. Hace ya casi más de 20 años que trabajo con psicóticos, y digamos mucho más ahora por día y demás. Dirijo un centro de salud, arte y pensamiento que trabaja con psicóticos. ¿Por qué? Porque la psicosis presenta una condición humana y al mismo tiempo una posibilidad de cura totalmente distintas a la habitual. Y de alguna manera interroga en acto la posición del analista, que está identificado o que no ha hecho una desimplificación, que está identificado aún con estos valores culturales nuestros, digamos así, que son, digamos, esta decisión y la identificación es tanto con los afectos dominantes y con las ideas dominantes. La condición psicótica no cuaja con esta identificación, no tiene nada que ver con esta identificación, con lo cual produce otro tipo de prácticas y de vida que, o bien uno, por más que diga de la boca para afuera que está en contra de la adaptación, sin embargo el psicótico todo el mundo quiere adaptarlo, es decir, que labure, que se sostenga, que no haga quilombo, es decir, que ya que no vas a ser totalmente normal, por lo menos no rompas la pelota, es una cosa así. Y este tema con la psicosis a mí me fue abriendo cada vez mayores interrogantes, porque me di cuenta de que en realidad me rebotaba para mí y digo, ¿y por qué yo? Con lo cual también me di cuenta que, aún siendo extremadamente, quiero decir, profundamente de izquierda y progresista revolucionario, uno comparte los valores fundamentales de nuestra cultura capitalista, fálica, y que hay ahí una posición o una condición que le supura, le emerge una posición distinta a la neurótica, que de alguna manera nos interpela, no de alguna manera, plenamente nos interpela. Con lo cual, o uno se va y se acabó el asunto, y si se queda, hay que pensar de otra manera. Entonces, esto a mí me ayudó enormemente para seguir buscando esa posición y elaborándola de alguna manera. Y la posición que final, así digo dos palabras al respecto, ¿de dónde se sostiene esto? Yo creo que la experiencia esta experiencia propia, pone en contacto con algo que está más allá del yo, de todo el sostenimiento yoico, que es una experiencia real del inconsciente, pero que, podemos llamarlo así, esta mirada es algo que no es algo inventado por mí. Todo el mundo dice, bueno, esto es tu experiencia. No es algo inventado por mí. Yo creo que esa mirada es real. Y es mucho más real que todo esto que estamos acá, porque esto puede explotar todo. Pero esa mirada no explota. Quizás esto se ha traducido de las peores maneras y las iglesias han sacado mucho jugo de todo esto, por supuesto. Pero ese es un camino, y que creo que no es lo más representativo de todo esto. Creo que nosotros tenemos una tradición, el psicoanálisis, que nos conduce a una experiencia y a un núcleo, como se llama decir, existencial, muy interesante. Yo no dudo en llamarlo verdadero, un núcleo verdadero, de verdad dura, de real, digamos así. Y que esto, por lo menos, digamos que, por un lado, ser muy agradecido y al mismo tiempo tener una profunda responsabilidad al respecto. No es una profesión en el sentido de un laburo para ganar plata, aun cuando sea prestigioso y aun cuando sea muy interesante desde el punto de vista intelectual. Es otra cosa. Tampoco, por tanto, es una religión, tampoco es, no es nada. Con lo cual, cuando escuchamos a Plata antes ahí afuera, ¿qué es esto? No es nada, no podemos darle un marco, pero se transmite y se practica así medio de esa manera, que tampoco es uno a uno, a veces puede ser de más,
Pero eso está vivo. Y lo digo así, eso está vivo. Y es lo que nos sostiene, nada más.